La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Los expertos en salud recomiendan beber de 1,5 litros a 2 de agua al día para mantener nuestro organismo hidratado y en correcto funcionamiento. Se ha demostrado que si nuestro cuerpo está lo suficientemente hidratado, aumentan las sustancias para el control de bacterias en la boca que se encuentran en la saliva, evitando la gingivitis, las caries y otras enfermedades bucales. Bebiendo las cantidades adecuadas de agua, el hígado, los riñones, el sistema digestivo e inmunológico cumplen muy bien con sus funciones. Se lubrican las articulaciones y mejoran la resistencia de los ligamentos. Al agua también se le atribuye la disminución de cálculos o piedras en el riñón y también la disminución de infecciones urinarias. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez. Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y por supuesto la buena música. Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro. La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon Magee. El mayor ejemplo de amor y cuidado ha sido dado por Jesucristo. Su actitud de amor y compasión por los demás nunca se ha podido imitar tal y como él hacía, sin pedir nada a cambio, sino la fidelidad a Dios. Ve y no peques más, era una de las frases que le decía a las personas a las que regalaba sanidad y liberación, pero no solamente en esos momentos demostraba su intención de servir, en otras ocasiones demostró con una gran amabilidad su propósito de ser al 100% un instrumento de Dios para lo que fuera. Como dice la Biblia, tomó forma de siervo y hoy vamos a aprender un poquito más sobre esa humildad y esa dedicación de Jesucristo, Él que ha muerto por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así que vamos a ir juntos a terminar el capítulo número 12 de Juan y vamos a empezar también el capítulo número 13. Veremos cómo Jesús es la luz del mundo y cómo Él muestra ese acto de entrega y servicio lavando los pies de los discípulos. Pues vamos allá. La Fuente de la Vida. En nuestro estudio del Evangelio de Juan estudiaremos hoy desde el capítulo 12, versículo 44, hasta el capítulo 13, versículo 10. Vamos a comenzar leyendo los versículos 44 al 46. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús repitió aquí su declaración asombrosa de que Él era la luz del mundo. Esta es una extensión de aquella sección que relataba el incidente en el cual abrió los ojos al ciego. Y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a admitir que es ciega espiritualmente y que necesita la luz del mundo. Continuemos con los versículos 47 al 50 de este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estimado oyente, vamos a ser juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. No, seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez Jesús vino como Salvador. Él dijo: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la próxima vez vendrá como juez. La voz del cielo todavía nos está diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto concluye esta sección del Evangelio según San Juan. Los hombres habían vuelto sus espaldas a aquella voz, habían rechazado al Rey. Y al rechazarle ellos, él, el Rey, les rechazó a ellos también. Pero él es y será siempre el Rey. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 13 de este Evangelio y consideraremos los versículos 1 al 10. Y con este capítulo entramos en la cuarta división principal de este Evangelio. En programas anteriores hemos estudiado en primer lugar el prólogo en el capítulo 1, en los versículos 1 hasta el 18. Luego estudiamos la introducción, que ocupa el resto del primer capítulo. Después hemos visto el testimonio de sus obras y de sus palabras entre el capítulo 2 y el capítulo 12. Y ahora llegamos al testimonio especial de Jesús para sus testigos, que se encuentra en los capítulos 13 hasta el 17. Hay otra manera en que podemos dividir este Evangelio. En los primeros 12 capítulos el tema es la luz. Estos capítulos relatan su ministerio público y nos dicen que Él es la luz. La división que llamamos el discurso del aposento alto, o sea, los capítulos 13 al 17, trata el tema del amor. Él ama a los suyos. Y la última parte de este Evangelio, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, tiene que ver con la vida. Cristo vino para traernos la vida y esa vida se encuentra en sí mismo. Recibimos nuestra vida por medio de su muerte. El Señor Jesús pronunció 4 discursos principales. Ya hemos estudiado 3 de estos discursos en el Evangelio según San Mateo. Tenemos el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Luego tenemos el discurso de las parábolas del misterio en el capítulo 13 de Mateo, contándonos del reino de los cielos. El tercer discurso es el del Monte de los Olivos, en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Llegamos ahora al discurso del aposento alto que registra el evangelista Juan en los capítulos 13 hasta el 17. Según lo que sabemos, este discurso del aposento alto es uno de los más importantes que pronunció nuestro Señor. Es el más extenso y tiene un gran significado para nosotros hoy en día. Porque Jesús en aquella ocasión llevó a los suyos al aposento alto y allí les reveló nuevas verdades. Este discurso tiene la frescura y la espontaneidad de lo nuevo por su gran actualidad. No hay nada que se le pueda comparar. Su ministerio público había terminado y él había sido rechazado. Pero entonces habló en cuanto a su amor por nosotros, sobre cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana, de la provisión que él ha hecho para los suyos y sobre las relaciones entre él y aquellos que le pertenecen. Estaba en camino hacia la cruz y no tenía ya ningún mensaje para los fariseos, para los líderes religiosos ni para el gobierno romano. Este mensaje era para los suyos. Llegamos ahora a un incidente extraordinario. Ojalá nos fuera posible compartir con usted el impacto de su gesto. Lo hemos oído contar tantas veces que a veces parece que hubiéramos perdido de vista las maravillas que encierra. Aquí, el que dejó la gloria del cielo descendió a esta tierra y tomó el lugar de un esclavo. Así fue que Jesús lavó los pies de los discípulos. En el capítulo anterior, usted recordará que vimos cómo los pies de Jesús fueron ungidos. Aquí, en nuestro pasaje de hoy, los pies de los discípulos fueron lavados. ¡Qué diferencia! Durante su paso por este mundo pecaminoso, el Salvador no contrajo ninguna contaminación. Fue santo, inocente y sin mancha. Los pies nos hablan del caminar de una persona, de su vida,
Y el ungimiento de los pies de Jesús con perfume de nardo puro nos habla del aroma grato del caminar de nuestro Señor. Pero los pies de los discípulos necesitaban ser lavados. Jesús lavó sus pies con agua y no hubo aquí ninguna referencia a la sangre. Y es importante que veamos esto. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado del pasado, del presente y del futuro en una sola aplicación. Hay un solo sacrificio. Como dijo el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando usted y yo vinimos como pecadores a Cristo Jesús, fue su sangre derramada en la cruz la que nos limpió una vez y para siempre y la que nos dio una posición delante de Dios. Pero, estimado oyente, después de la salvación, todo lo que uno necesita es la confesión de pecados, es decir, la aplicación continua de la muerte de Jesús para limpiar los pecados diarios que se cometen. Necesitamos ser limpiados, purificados al caminar por el mundo, porque nos ensuciamos espiritualmente y necesitamos ser lavados. Por este motivo concreto, nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos. Y hay un motivo triple que se dio para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y lo veremos ahora al leer los primeros 2 versículos de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Jesús lavó los pies de los discípulos porque él sabía que su hora había llegado para dejar este mundo. Su ministerio continuaría después de regresar al cielo. Se había identificado con su pueblo y en la actualidad él aún lava los pies de sus discípulos, de los creyentes. Dijo que dejaría este mundo. Ahora, él creó el mundo, pero la palabra mundo significa cosmos, es decir, que se refiere al sistema en el cual estamos. Este sistema es el mundo del ser humano y es un mundo controlado por el pecado. Es una civilización que se opone a Dios y a Cristo y que se encuentra bajo el juicio. Y como Jesús se estaba retirando de este mundo, lavó los pies de sus discípulos. La segunda razón por la cual Jesús hizo esto fue porque amó a los suyos hasta el fin. Se iba con el Padre porque amó a los suyos. Murió para salvar a los suyos y vive para mantenerles salvos. Tenemos un maravilloso Salvador que nos seguirá amando hasta el fin. Dios nos ama con un amor eterno y no podemos impedir que nos ame. Ahora, el tercer motivo es que otra persona se había introducido en el aposento alto. Había uno que no había sido invitado y su nombre era Satanás. Hablamos de 13 personas que se hallaban en el aposento alto, pero en realidad había 14. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en su corazón el deseo de entregar al Señor. El lavamiento era también necesario porque la presencia de Satanás podía surtir sus efectos sobre los demás discípulos. Donde quiera que el diablo se introduzca en la obra cristiana, los creyentes se contaminan y el Señor tiene que limpiarlos para que puedan tener comunión con Él. Ahora, tengamos en cuenta que esta reunión tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua. Esta no era la cena del Señor. En verdad, Juan ni aún mencionó la cena del Señor. Ahora, ¿por qué omitió Juan algo tan importante? Bueno, creemos que fue porque en el tiempo en que Juan escribió ya había creyentes que habían convertido esta cena en un rito, en una ceremonia. Y hay un gran peligro en atribuirle mayor importancia a un rito que a la persona misma de Jesucristo. Es tan importante conocer la palabra de Dios como participar en la comunión. Toda bendición en la comunión está ligada a un conocimiento de la palabra de Dios. Un estudioso de la Biblia afirmó que el pan era solo pan en el estómago, pero Cristo en el corazón. El pan en el estómago no permanece allí por mucho tiempo, de modo que tener a Cristo en el corazón es esencial. Creemos que es por esta razón que Juan omitió contarnos acerca de la cena del Señor. Continuemos pues con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 13 de San Juan.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos otra vez que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que como había salido de Dios, a Dios iba. Llevó a cabo esta limpieza porque volvía al Padre. Todavía en el día de hoy Jesús se ocupa en lavar los pies. Este es aún su ministerio. Él es el siervo perfecto y permanente. Jesús se quitó su manto exterior. Luego tomó una toalla y se la puso en la cintura. Ahora, en realidad, hizo algo muy extraño. Tomó el lugar de un esclavo y, ceñido con aquella toalla de servicio, se dispuso a lavar los pies de todos sus discípulos. Y todavía hoy en día Jesús, en un sentido espiritual, aún lava nuestros pies. ¿Recuerda usted cierta ley que estudiamos en el capítulo 21 del libro de Éxodo? Si un esclavo hebreo servía bien a su amo, podría quedar libre en el 7º año. Pero si durante ese tiempo se había casado y tenía hijos, y el amo le dejaba en libertad a él, pero no a su familia, el esclavo podía decidir quedarse. Y si amaba a su amo y a su propia familia, podía quedarse con ellos. Entonces el amo le arrimaba a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesaba la oreja, lo cual le identificaba para siempre como un esclavo voluntario. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo carne. Se encarnó asumiendo nuestra humanidad y fue hecho semejante a un siervo. Hizo todo esto porque nos amó. Se identificó con nosotros y murió en la cruz para proveernos la salvación. Y todo ello para establecer una maravillosa relación con nosotros y abrirnos la puerta para que pudiésemos tener una vinculación de compañerismo y comunión con Él. Y así fue que se hizo un esclavo, porque nos amó. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 13 de San Juan. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me lavarás los pies?» Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Algunos dicen que esto es un sacramento y que debemos practicar el lavamiento de los pies. No vemos ningún inconveniente en practicarlo si el verdadero sentido espiritual no se pierde. Otros dicen que esta fue una lección de humildad y un ejemplo para nosotros. Algunos dicen que esto es un sacramento y que debemos practicar el lavamiento de los pies. El problema no estaría en practicarlo, sino en que el verdadero sentido espiritual no se perdiese. Otros dicen que esta fue una lección de humildad y un ejemplo para nosotros. No hay nada erróneo con esta interpretación, pero no creemos que sea lo suficientemente profunda. Pedro ciertamente pudo ver que esta acción era un ejemplo de humildad, y sin embargo el Señor le dijo: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Y vemos la reacción de Pedro en el versículo 8. Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con estas palabras? Quiso decir que sin este lavamiento no puede haber ninguna comunión o compañerismo con Él. Recordemos que esta era la fiesta de la Pascua, la cual hablaba de su muerte. Y aquí dice que se levantó de la cena de la Pascua, lo cual puede simbolizar su resurrección y su regreso al cielo. Y ahora Cristo está con su toalla de servicio ceñida a la cintura y nos está diciendo: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». No podemos disfrutar de la comunión con Él, de un servicio para Él, sin este lavamiento. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy? El Salmo 119, versículo 9, dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Y en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3, leemos: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, dijo: «Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Es la palabra de Dios la que mantiene limpio al creyente. Y cuando pecamos, ¿cómo somos limpios? Recordemos que ya mencionamos anteriormente la confesión. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son demasiadas las personas que tratan el asunto del pecado con ligereza. Estimado oyente, permítanos recordarle que los pies hablan del caminar, del vivir, y cuando usted y yo somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor. Y esto es pecado y tiene que ser confesado. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13 de San Juan. Le dijo Simón Pedro al Señor: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Las palabras griegas para lavado y lavarse en el versículo 10 son muy específicas. Equivalen a dos palabras griegas cuya traducción específica no ha sido seguida en algunas versiones. La primera palabra es louo, que significa bañar o aplicar agua al cuerpo entero. La segunda palabra es nipto, traducida por lavar, y por tanto este versículo 10 podría traducirse así: El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. En aquellos días iban al baño público para bañarse y luego la gente se ponía las sandalias para llegar a su casa. En cada hogar había un recipiente con agua para lavarse los pies, porque se los ensuciaban caminando por las calles polvorientas de la ciudad. Y no solo había polvo, sino que en aquellos días también tiraban la basura en las calles, y las personas usaban sandalias sin calcetines o medias. Así que aunque alguien acabase de llegar del baño público, tenía que lavarse los pies al entrar en la casa, y era una señal de honor para un anfitrión proveer un siervo para lavar los pies de los invitados. Era una falta de hospitalidad no hacerlo así. Nuestro Señor estaba enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando venimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Aquello fue el baño de la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. No creemos que haya algún creyente que no haya pasado un día sin ensuciarse al menos un poco. Él dijo que no podíamos estar sucios y a la vez gozar de la comunión y el compañerismo con Él. Por lo tanto, lavar los pies, en un sentido espiritual, es la purificación necesaria para restaurarnos a esa comunión. Recordemos una vez más el pasaje de 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Estimado oyente, para poder tener los pies lavados, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa estar de acuerdo con Dios. Significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un creyente admita que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas estas actitudes se ven por parte de Dios como pecado. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero eso no es todo. Si usted va a tener los pies lavados, debe ponerlos en las manos del Salvador. Esta es la obediencia. No podemos decir simplemente: Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer lo mismo una y otra vez. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. En un programa anterior dijimos que las manos del Señor nos protegen al ser nosotros como ovejas propensas a extraviarse y a perder el sentido de orientación. Pero las manos del Señor también tratan nuestros pies, es decir, se ocupan de las impurezas que contraemos en nuestro paso por esta tierra. El agua de la palabra de Dios nos limpia. La mano del Señor controla nuestro caminar.
transformándolo en un camino de obediencia al propósito de Dios. Estimado oyente, esto es lo que deseamos para disfrutar de una vida fructífera y limpia, agradable ante Dios y nuestros semejantes. La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda. Tú lo has dicho, Esperanza, y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios. Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida, los estudios también están disponibles en lafuentedelavida.com y también pueden encontrar materiales en nuestra página web. Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes. Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y también el teléfono móvil 601 20 32 65, ambos con el prefijo +34 si llaman desde fuera de España. Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, pueden hacerlo a info@radioencuentro.net. También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.